Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí tenemos un nuevo texto llamado Nuestros abuelos fueron más felices que nosotros. La tarea del taller de hoy consiste en traducir este texto. Por ello, pausad el vídeo, tomaos vuestro tiempo y cuando lo hayáis traducido lo vamos a corregir y comentar. Adelante con ello. Empezamos. Estoy de acuerdo, pero creo que depende de la situación de cada uno. I agree, but I think it depends on each one's situation. Bien, aquí tenemos el verbo estar de acuerdo, agree. No necesita el verbo to be como lo necesitamos en español. I agree, estoy de acuerdo. It depends on. Depend on es un verbo preposicional y el verbo depend necesita de la preposición on. Each one's situation. Bueno, aquí tenemos un típico caso de genitivo sajón en el que el poseedor va seguido de un apóstrofo S. Por una parte, nuestros abuelos sabían lo que era el hambre. On the one hand, our grandparents knew what hunger was. Aquí tenemos un elemento, un conector de contraste. Por una parte, nuestros padres sabían lo que era el hambre. Y aquí tenemos una interrogativa indirecta. Sabían qué era el hambre, lo que era el hambre. Entonces, como es una interrogativa directa que es, el sujeto va delante del verbo. Cuidado aquí con el orden, porque esto suele llevar a error. Entonces, siendo una interrogativa indirecta, recordar sujeto delante de verbo, no es una interrogativa real, ¿de acuerdo? Además, tuvieron que afrontar las consecuencias de una guerra civil que destrozó al país entero. Un nuevo conector, en este caso para añadir, besides o in addition, they had to face the consequences of a civil war, which or that, cualquiera de ellos se puede utilizar, ninguno de ellos se puede quitar o omitir porque hace función de sujeto, destroyed the whole or the entire country. Aquí tenemos un tuvieron que, una obligación o necesidad en el pasado. Entonces, have to. Face, afrontar. Un verbo bastante visual, ¿verdad? To face, afrontar las consecuencias. Había mucha pobreza y muchos estuvieron trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. There was a lot of poverty, and many of them were working from dusk to dawn, or from dusk till dawn, all day long. Aquí tenemos un impersonal en el pasado, there was poverty, un pasado continuo, hasta el amanecer de sol a sol, from dusk to dawn, o podemos decir también las 24 horas, todo el día, all day long. La guerra había destruido no solo el país, sino a familias que pensaban y sentían de manera diferente. The war has destroyed not only the country, but also families who thought and felt in a different way. Un pasado perfecto, la guerra había destrozado, y aquí tenemos dos partículas correlativas, no solo, sino también, not only, but also, que se emplean bastante, who thought and felt in a different way, o differently, de una manera diferente. Por otra parte, sin embargo, nuestros abuelos se sentían orgullosos porque no se rindieron y no dejaron de luchar para que su familia superara el caos de la guerra. On the other hand, however, our grandparents felt proud of themselves, because they didn't give up and didn't stop fighting, so that the family could face the chaos and disasters of the war. Aquí tenemos la segunda parte del contraste. Habíamos visto por una parte, por otra, on the one hand, on the other hand. Un however, nexo, que expresa contraste, se sintieron orgullosos de sí mismos, because they didn't give up, un phrasal verb, queriendo decir parar, rendirse, and didn't stop fighting, so that. Bien, me voy a detener aquí un segundito porque so that introduce una oración final, es decir, expresa una finalidad. Y cuando los sujetos de las distintas oraciones, de las dos oraciones implicadas, son diferentes, se pone so that, porque ellos no se rindieron para que su familia, vemos que son distintos sujetos, ellos no se rindieron para que su familia. Cuando el sujeto es distinto, se emplea so o so that. De tal manera que they could get over, recuperarse, o face, afrontar
the chaos or disasters of the war. Nadie les ayudó, y por eso valoraban más que nosotros cada trozo de pan que comían y cada libro y camiseta que consiguieron para sus hijos. Nobody helped them, and for this reason they valued more than us every piece of bread they ate and every book and t-shirt they got for the children. Aquí simplemente comentar el uso de every, cada trozo, every, y aquí tenemos seguido siempre de singular, every, siempre arriba va seguido de singular. Aquí tenemos piece of bread and every book and t-shirt they got for the children. He leído en algún libro que la necesidad y el sufrimiento es la mejor escuela para la vida. I have read somewhere that necessity or need and pain or suffering are the best school for life. Finalmente, debo decir que admiro a aquellas personas mayores que, sin haber ido a la escuela, saben mucho más de la vida que nosotros. Finally, I must say that I look up to or admire those old people who, without having gone to school, know much more about life than us. Debo decir, aquí terminamos finalmente, introducimos ya, damos a entender que ya estamos terminando el texto. I must say, debo decir, I look up to. Look up to es un phrasal verb que significa lo mismo que admire, por eso tenemos aquí la alternativa. Those old people who, aquella gente mayor, people como es plural, una concordancia con el determinante, ¿ok? Those old people who, without having gone. Vemos aquí una preposición sin haber ido. Ya sabemos que después de preposición, si hay un verbo, el verbo en gerundio. Without having gone to school, saben mucho más de la vida que nosotros. Mucho más de la vida. Como hablamos de la vida en general, no ningún tipo de vida en concreto, no ponemos el determinante de. Para finalizar, y a título recordatorio, aquí tienen las estructuras que hemos trabajado y que hemos comentado durante el texto. Y por último, si quieres descargarte el documento en formato Word para editarlo, aquí tienes un link. Bueno, y esto es todo por hoy. Una vez más, gracias por vuestra atención. Thanks for watching, and remember, keep up the fight. Bye bye. Bye bye.